Buenos días, mis hermanos, mis hermanas, amigos que nos ven y nos escuchan. Alabamos a Dios esta mañana y damos gracias a su nombre porque Dios es bueno con nosotros y nos da esta oportunidad preciosa, como siempre, de poder traer un estudio más de la palabra del Señor. Y esta mañana, el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, he estado orando mucho por esto y voy a traerles un estudio acerca de dos fiestas que se celebran y que estamos en las vísperas ya, el 31 y el primero, inclusive el 2 de noviembre. Esto es la fiesta del Halloween y el Día de los Muertos. Y vamos a ver esto a la luz de la palabra del Señor para que nosotros podamos entender que son abominación al Señor, son fiestas satánicas y que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos nada que ver, ni que celebrar, ni que compartir con los que celebran estas cosas. Entonces, voy a orar para que el Señor nos dirija y también para que el Señor nos proteja, porque sabemos que la contra del enemigo va a venir, porque Él no quiere que hablemos de esto, Él no quiere que le estorbemos, y cuando lo hacemos, Él se mueve y enfila sus baterías hacia nosotros, y por eso oremos al Dios omnipotente y todopoderoso. Gracias, Señor, te damos en nombre de Jesús por este día, por esta mañana, Señor, que nos permites poder traer una vez más el estudio de la palabra tuya. Yo te ruego, mi Señor, que en este momento tú guíes mis palabras por medio de tu Espíritu Santo. Y Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, tus hijos, y también a las personas, Señor, que puedan escuchar esto, para no ser nunca partícipes de estas cosas, Señor, que son abominación y son, de hecho, alabanza para Satanás. Te ruego, Dios, que tú estés con nosotros, tu palabra sea explicada, Señor, y que podamos recibir el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, la tradición del Día de los Muertos se ha mezclado con la fiesta de Halloween. O sea, son dos fiestas, ¿verdad? Indiferentemente, separadas, unidas, mezcladas o no mezcladas, son abominación a Jehová, y eso lo vamos a ver. Son abominación a Dios, y Dios no quiere que nosotros participemos ni tengamos nada, hermanos, nada que ver con estas celebraciones. Entonces, en ese día, ¿qué es lo que pasa? Se disfrazan, ¿verdad?, de fantasmas, de demonios, de duendes, de todo ser de ultratumba que salió por ahí, lo más espantoso que hay. Y esto nada tiene que ver con la santidad, con la magnificencia, con lo que Dios es. Por el contrario, se sabe muy bien, hermanos y hermanas, amigos también, que en este día las sectas satánicas realizan sacrificios de animales y hasta personas. Yo pienso que nosotros no podemos estar de acuerdo con esto, y Dios pues tampoco lo está. Hay testimonios, hermanos y hermanas, hay testimonios de exsatanistas que cuentan que el Halloween, el Día de las Brujas, no es un juego. Es su más solemne ceremonia del año. Por eso nosotros, como hijos de Dios, hermanos, sabemos bien, ¿verdad? Yo sé que el ataque del enemigo para nosotros es constante. Todo el tiempo la palabra de Dios lo dice. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero estas fiestas son específicas para Él, son dedicadas para Él, y es una solemne ceremonia dedicada a Satanás. Los principales promotores del Halloween son las escuelas, gobiernos, ¿verdad?, que obligan a las escuelas, a los maestros, o que lo hacen porque quieren hacerlo. Y la Iglesia Católica Romana con la fiesta de todos los santos, el Día de los Muertos o el Día de los Fieles Difuntos. ¿Cuál es el origen de la fiesta del Halloween? Este nombre, Halloween,
es la víspera de todos los santos. Vamos a ver que se corrió, que se tergiversó, que se cambió, y hoy en día, desde el principio, desde que se instituyó, ha sido algo abominable a Dios. Hoy es peor todavía, porque ya ahora ya son otras cosas, ya se hacen muchas cosas, mis hermanos, en ese tiempo, en esas noches, en ese día, que son peores que las que se hacían antes. Entonces, el origen de la fiesta del Halloween es el día más importante en el calendario de los satanistas, de la iglesia satánica. Esto lo dice un sumo sacerdote de la iglesia satánica, brujo, que se convirtió al cristianismo. Él decía, la fiesta moderna que llamamos Halloween, la víspera de todos los santos, tiene sus orígenes en la luna llena más cerca al 1 de noviembre, el año nuevo de los brujos. Este era un tiempo cuando se suponía que los demonios tenían sus máximos poderes y revisitaban la tierra. Halloween es completamente malvado. No hay nada que hubiéramos hecho o que hagamos que lo haga aceptable delante de los ojos de Dios, mis hermanos. Estas son palabras de una persona que estuvo liderando esas cosas y tuvo la oportunidad de salirse por la gracia y el amor de Cristo Jesús. Los antiguos paganos druidas de Europa celebraban el 31 de octubre con sacrificios de animales y humanos para agradar a Satanás. Obtenían estos sacrificios, ¿cómo lo hacían? Yendo de casa en casa, a lo que les entregaban las víctimas, les daban palabras de prosperidad. Y a los que le negaban, les daban muchas maldiciones. La gente dejaba ofrendas de comida para que los espíritus con hambre no los molestaran. Este es el origen de la tradición de ir casa por casa pidiendo dulces y otras cosas y haciendo trucos, y a los que les niegan dar, entonces ellos los maldicen. Estos de dar caramelos y estas cosas, hermanos, es un símbolo, es una ofrenda para Satanás. Y podemos ver cómo el enemigo es inteligente. Satanás es inteligente, hermanos. ¿Por qué? Porque usa a los niños, la inocencia de los niños. Ellos ni siquiera saben qué es lo que están haciendo, qué es lo que andan en las casas, más hoy en día, que es peligroso de todas formas andar tocando puertas, porque no sabemos la clase de personas que hay, pero ellos lo hacen porque alguien, un papá, dice qué bonito que vayan y que le den dulces, pero el trasfondo de esto es un símbolo, es una ofrenda a Satanás. La palabra dice en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 10 y el verso 20 y 22. Vamos a ir viendo, hermanos, lo que es la fiesta y lo que la palabra también del Señor nos dice a nosotros clara y tajantemente. Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Antes digo que los gentiles sacrificaban, a los demonios los sacrificaban, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo estaba hablando, ¿verdad?, a la iglesia en Corinto, y estaba hablando a la iglesia. Quiere decir que sí hay la posibilidad, hermanos, hay iglesias que celebran el Halloween. Hay hogares cristianos que permiten que sus hijos también lo hagan. Y la palabra del Señor dice, y no quiero que vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que ya hemos sido lavados en su sangre, los que ya hemos sido apartados, los que somos santos. Dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La palabra de Dios es tajante, es clara, es directa, hermanos. Y Él dice, no quiero. No quiero.
Las calabazas con cara y velas por dentro significan calaveras. Los antiguos hermanos los utilizaban para mostrar a los espíritus que estaban de acuerdo con Satanás, o sea, que estaban en la misma línea, que estaban en sintonía, y para que no les hicieran daño cuando comenzaba el terror de la noche. Otros dicen que simboliza un alma damnificada, o sea, un alma que anda en pena, un alma que anda ahí pidiendo que la dejaron sola. Y son cosas, hermanos, que no están de acuerdo a lo que Dios dice. Está claro que el Halloween, y yo no voy a profundizar, hermanos, muchísimo en todo eso, sino voy a ir a la palabra del Señor. O sea, está claro que el Halloween, la víspera de Todos los Santos, es una fiesta totalmente satánica. Pero hoy ha sido disfrazada para que parezca un tiempo sano de diversión, especialmente para los niños. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice ahí en la segunda carta también a los Corintios, en el capítulo 11 y el verso 14. Segunda carta a los Corintios 11:14. Dice así: y no es maravilla, ven lo que Pablo decía a la iglesia, y no es maravilla, o sea, no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué, hermanos? Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Esto qué significa, hermanos? Que él se disfraza, que él lo oculta, que él lo hace parecer como que no es nada, lo hace parecer como qué bonito, ay, qué celebración más linda, ay, qué bonito, ¿verdad? Los confititos van, los confititos vienen, y los chiquitos con las canastas y las calaveras alumbran y todo lo demás, pero lo que no saben es el trasfondo totalmente de adoración al diablo que tiene, y la palabra de Dios es clara. Ustedes, dice a los cristianos, no se maravillen. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ay, lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Tengamos cuidado nosotros con lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos, vamos a ver el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Vamos ahora a entrar a ver un poco acerca del Día de los Muertos. 1 de noviembre estamos próximos, ¿verdad? Domingo 31, lunes 1 y martes 2, inclusive hasta el 3 también se lleva la celebración, ¿verdad? Se celebran esto en muchos países y nuestro país no está exento, hermanos, de esto. Es la celebración del Día de los Muertos y Halloween. Celebraciones satánicas que han sido adoptadas como una fiesta más. Tanto así, dedicándoles una fecha en el calendario. Y se han disfrazado de tal manera que invade los hogares cristianos y las iglesias que no ponen la debida atención en esto y lo toman a la ligera como si no representara nada. Hermanos, recuerden, yo les he enseñado muchas veces, Satanás tiene poder. Él tiene poder, hermanos. Y que aunque se predique, por ahí se diga que no, que ya está muerto, que ya está aplastado, que ya lo podemos majar, que ya lo podemos hacer cuantas cosas, eso es mentira, eso es falsedad. Él tiene poder, mis hermanos. Y la iglesia que no ponga atención en esto puede caer también en estas cosas. Y nosotros como padres que no pongamos la debida atención a lo que dice la palabra del Señor, podemos también en un momento permitir a nuestros hijos o inclusive nosotros mismos participar de esa bonita y linda fiesta, ¿verdad? Pero que sabemos, como hemos visto hasta este momento, que no es bonita ni es linda, hermanos. ¿Esto qué es lo que hace, hermanos? Acentúa en estas fechas el trabajo de Satanás, atrapando más a quienes, a los suyos que participan de sus obras, y también a los que no estén preparados, cimentados en la palabra de Dios. Veamos lo que Dios dice acerca de esto en Efesios 6, 12 y 13. Porque, hermanos, Satanás entonces va acentuar su esclavitud sobre los que ya son suyos, ¿verdad?
pero también va a trabajar sobre los que ya han sido sacados de ahí, pero que no estén cimentados en la palabra de Dios. Y entonces, al no estar cimentados en la palabra de Dios, somos movidos por cualquier viento de doctrina, por cualquier fábula, por cualquier celebración, por cualquier cosa bonita que nos la pongan, pero que si no escudriñamos y no tenemos ese discernimiento que la palabra de Dios nos da, hermanos, podemos caer también en esto. Por eso el Espíritu Santo puso en mí la preocupación de traerles este estudio hoy. Y luego el domingo seguimos con el estudio del libro del Éxodo. ¿Qué dice Dios? Dice en Efesios capítulo 6, versos 12 y 13, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Oigan, hermanos, no es contra el que estamos viendo, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales. Para el que diga que no tienen fuerza, sí, tienen mucha fuerza, ¿verdad? Dice, tienen dominio también, tienen potestad sobre las tinieblas. Dice, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto dice el Señor acerca de ¿qué? Del enemigo, del que está detrás de estas celebraciones. Y ahora vean lo que nos dice a nosotros. Por lo tanto, usted que ya ha sido sacado, que ya ha sido lavado, que usted ahora que es un santo, ahora que usted es un hijo mío, por tanto usted póngase, y es un mandato, póngase toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Miren, mis hermanos, yo sé que el enemigo se va a mover cuando nosotros y cuando yo enseño acerca de estas cosas a la iglesia del Señor. Él va a moverse, pero la palabra dice que yo tengo que ponerme la armadura de Dios y cuando llegue ese día malo, yo lo voy a poder resistir en el nombre de Jesús hasta el fin y con firmeza. Eso dice la palabra del Señor. Acerca de las tradiciones del Día de los Muertos, bueno, las calaveras de dulce tienen escritos el nombre del difunto e inclusive a veces de algunas personas que están vivas, ¿verdad? Y le ponen ahí el nombre, ¿verdad? A la calavera y lo hacen como algo, ¿verdad? Que no ofende, algo que, qué bonito, qué vacilón, ¿verdad? Y son consumidas por parientes o amigos. El pan de los muertos es preparado específicamente en ese día. Es un platillo especial del Día de los Muertos, hermanos. En este país también se reparten bizcochos y se reparten cuanta cosa ese día, celebrando el Día de los Muertos. ¿Qué hay acerca de la creencia del Día de los Muertos? Bueno, dice que la ofrenda y la visita de las almas, o sea que los muertos vienen, que las almas de los muertos vienen. Se cree que las almas de los niños regresan de visita el 1 de noviembre y las almas de los adultos regresan el 2. Se van por separado, niños y adultos aparte, ¿verdad? Veamos de dónde Satanás saca tanta torpeza, tanta tontera, tanta cosa salida de un raciocinio natural. O sea, en el caso de que no se pueda visitar la tumba, y vean qué inteligente que es Satanás, hermanos. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque ya no existe la tumba del difunto, o porque usted vive muy largo, o porque no cogió el bus y no tiene plata, y un montón de cosas, también entonces se elaboran altares detallados en las casas. Oigan, altares en las casas donde se ponen ofrendas para que el alma del difunto venga y participe de esa ofrenda. Mucho cuidado, hermanos. Que el altar que nosotros tengamos en nuestra casa
sea ese altar donde nosotros vamos de rodillas delante de Dios buscando su dirección. Sea ese altar, mis hermanos, donde nosotros vamos a escudriñar su palabra. Sea ese altar, hermanos, donde nosotros vamos a estar en comunión con Dios. Que ese sea el único altar que exista en nuestros hogares. Y no elaborar para que venga el alma de un difunto. El Día de los Muertos a la luz de la Biblia. Es que vamos a ir a la palabra, hermanos. Vamos a la palabra porque es la que nos da luz clara sobre esto. Y vamos a analizar estas prácticas a la luz de la Biblia. Entonces, hermanos, el trasfondo de estas celebraciones nos obliga a examinar esto, hermanos. El culto a los muertos. Dios prohíbe que se consulte a los muertos. Para Él es algo abominable. Es repulsivo, es condenable, es aborrecible. Esta práctica fue una de las razones por las cuales Dios castigó a los habitantes de la tierra de Canaán. ¿Usted ha escuchado alguna vez un dicho que dice por ahí, a donde fueres, haz lo que vieres? ¿Han escuchado eso, verdad? A donde fueres, haz lo que vieres. Para nosotros los hijos de Dios, eso no aplica. No aplica. Yo puedo ir de paseo a un lugar y si están adorando al diablo, yo no lo voy a hacer, porque el único que debe recibir adoración en mi vida es Cristo. Es el que entregó mi vida, Él se entregó la vida por mí, el que me salvó, a Él lo voy a adorar. Entonces yo no voy a adorar al diablo. Eso no aplica para nosotros, ¿verdad? No aplica. Entonces, Dios castigó a la tierra, a la gente que estaba en la tierra de Canaán por esto, hermanos. Dice la palabra ahí, en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso del 9 al 14. Y pongamos atención a la palabra de Dios, hermanos. Pongamos atención a la palabra de Dios. Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, Dios dándole instrucciones al pueblo, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel, ¿verdad?, iba a poseer tierras que le pertenecían a otros pueblos, pero que Dios los iba a entregar en sus manos. Por eso Dios dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Vean qué clara es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto, dice la palabra de Dios, serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. ¿Ah? Era lo que estaban ahí, oían a todo lo que hemos mencionado. Adivinos, magos, encantadores que adivinan que las cartas, que el tarot y cuanta mentira del diablo hay. Ellos los escuchaban. Dice, estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Oigan, hermanos. Acerca del estado de los muertos. Vamos a hablar acerca del estado de los muertos. La palabra de Dios nos habla claramente que los muertos no vienen. Así que ellos no pueden salir a participar de las ofrendas que la gente les pone. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versos 5 y 6. Eclesiastés,
9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir. O sea, nosotros sabemos que vamos a morir, ¿verdad? Un día. ¿Cuándo? Cuando Dios lo quiera. Puede ser más tarde, puede ser que yo pase la presencia del Señor en media hora, en una hora, si Él lo quiere. Por eso es que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, hermanos, porque no sabemos en qué momento pasamos a la presencia del Señor. Lo que sí sabemos es que vamos a morir, ¿verdad? Tarde o temprano. Y así es la palabra. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia y todo lo que hicieron, todo feneció ya. Y nunca más tendrán lugar en todo lo que se hace debajo del sol. Palabra de Dios es esta, hermanos. Los muertos nada saben. Están muertos. Si fue una persona que murió con Cristo, está gozando de las bendiciones y el gozo de estar en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, miren, hay algo que yo he visto muy, muy común y en muchos cristianos. Se nos muere un pariente. ¿Hay dolor en el corazón? Claro, ¿verdad? Es obvio porque es nuestra carne. Hay dolor humano, dolor de la carne, dolor de los sentimientos por la pérdida de esa persona. ¿Ok? Pero también para los que estamos en los caminos del Señor, hay gozo y hay alegría porque sabemos que esa persona está en la presencia misma del Señor. Eso dice su palabra. Y yo he visto esto muy comúnmente. Madre, tú que desde el cielo me estás viendo y estás intercediendo y me estás cuidando. Hermano y hermana, el único que intercede por ti, el único que te puede ver desde los cielos y el único que te puede cuidar desde los cielos es el que dio su vida en la cruz del Calvario, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el único. Miren, mi mamá, yo sé que está en los cielos. Ella era una cristiana, trabajadora en la iglesia, era una hija de Dios, mi papá también. Y yo sé que ellos están en el cielo y están disfrutando, pero ellos no me están viendo, hermanos. Ellos no me están intercediendo por mí, no están pidiéndole al Señor, no están nada, hermanos. Hay una canción de un cantante muy, muy famoso ahí, MW, ya ustedes saben quién es. Que dice a una persona que murió, salúdame a Jesucristo de mi parte. Oigan, hermanos, salúdame a Jesucristo de mi parte. ¿Qué desconocimiento tiene de la palabra de Dios? Porque la palabra dice que cuando nosotros morimos, el Espíritu vuelve al Dios que lo dio para estar con Él. Y no intercede por nadie, hermano. Tengamos cuidado. A veces decimos, sí, hermano, pero es que yo lo hago en una forma. Sí, pero yo veo muy seguido eso. Y de cristianos deberíamos estarnos gozando, alegrándonos de que nuestros familiares están en la presencia del Señor. Pongamos atención a esto, hermanos. ¿Por qué? Porque los muertos, dice la palabra del Señor, nada saben. Nada saben. Están muertos. Simple y sencillamente. Y ya no tienen parte, dice, de lo que se hace debajo del sol. Ya no tienen parte. No pueden salir de donde están. Físicamente, ¿verdad? Lo que quedó ahí. Sabemos que el Espíritu vuelve. Dice la palabra en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16 y el verso número 31.
yo no quiero ofender, hermanos, a nadie con esto. Le estoy hablando la palabra de Dios. Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, aunque algunos, Moisés lo decía así, aunque algunos lo diga, aunque alguno se levante, pero en el sentido de que no se va a levantar, ¿verdad? De que no lo va a hacer. De manera entonces que ya no podemos interceder por los muertos, hermanos. Dice la palabra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versos 21 y 23. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, o lo que dice, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas, ahora que ha muerto, lo que dice la palabra del Señor, ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Lo que quieras, hermano, darle a una persona, dásela en vida. En este momento, ¿verdad? Después de muerto, ya no recibe nada, ya no sabe nada, ya no viene más por nada, hermanos. Acerca de las ofrendas a los muertos, Isaías, el libro de Isaías, capítulo 65, versos 3 y 4. Voy dándoles mucha palabra de Dios, hermanos, para que ustedes entiendan. Claro, Isaías 65, 3 y 4. Pueblo que en mi rostro Dios estaba, en mi rostro me provoca de continuo a ira. Dice Dios hablándole al pueblo de Israel, ¿verdad? Que era un pueblo desobediente, duro de cerviz, era duro. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Esto es lo que pasa del 31 y el 1 y el 2 y hasta el 3, mis hermanos. Pasan adorando al diablo en estos lugares escondidos. Como ya vimos, hermanos, entonces en el punto anterior, los muertos ya no vienen. Y a Dios no le agrada que se le consulten. Si los muertos no vienen, y ojo a esto, hermanos, si los muertos no vienen, y de hecho no vienen, ¿quién recibe las ofrendas? ¿Empieza a pensar en eso usted? ¿Quién recibe las ofrendas? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 20 al 22. Hágale mente a esto, hermanos. De hecho, ellos no vienen, entonces, ¿quién recibe las ofrendas? Yo sé que usted está pensando casi que como yo, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice la palabra y nos lo va a reafirmar. Primera carta a los Corintios 10, 20, 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrificaban, a los demonios lo sacrificaban, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Deuteronomio, capítulo 32 y el verso 17. Dice la palabra, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, a lo que fuera, ellos estaban sacrificándole, pero no al Dios verdadero. Dice que no habían temido vuestros padres. O sea, que lo que ustedes están haciendo ahora no es agradable a Dios. Claramente, hermano, nos está diciendo inconscientemente la gente que da esas ofrendas a los demonios. Si las almas no vienen, pues Satanás recibe esa ofrenda. Satanás la recibe.
Detrás de cada ofrenda, hermanos, de cada imagen, de cada acto idólatra, hay un demonio, mis hermanos, ahí. Por tal motivo, no debemos poner altar a los muertos, ni ofrendas, ni participar de ello, ni de ninguna de estas celebraciones de adoración al diablo, mis hermanos. El Día de los Muertos y la exaltación de la muerte. La muerte, hermanos, es la enemiga de Dios, la enemiga de Cristo. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y el verso 26. Primera carta a los Corintios 15, 26. Y es postrer enemigo, o sea, el último, ¿verdad?, que será destruido, es la muerte. La muerte ya fue vencida en la cruz, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo con su resurrección. Y dice la palabra en Oseas, capítulo 13, y el verso número 14. Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Bueno, que dice el Señor, ¿verdad?, el Dios Todopoderoso, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista en ese tiempo, mis hermanos. La muerte, hermanos, no solo es venerada en muchos países más, aquí también, sino que hay quienes la han personificado y adorado como una deidad, como un dios. Es una abominación el que tal cosas hace. Algunos han caído inclusive en la maldad de hacer un pacto, hermanos, con la muerte. Le rinden culto, le piden porque dicen que ella los protege. Y veamos lo que dice el siguiente versículo en el libro de Isaías, capítulo 28 y el verso 15. Isaías 28, 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Oiga lo que el pueblo, hermanos, el pueblo, ¿verdad?, de Israel decía. Los que piensan de esta manera están muy equivocados. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Ahora veamos lo que dice el siguiente versículo en Isaías 28, 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Quien se refugie en estas cosas, mis hermanos, la muerte misma le matará y le llevará al infierno. La muerte de sus seguidores serán lanzados al lago de fuego. Dice Apocalipsis en el capítulo 20, y vamos a ir terminando, hermanos. El capítulo 20 y el verso número 13. Dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, a lo que vimos en el versículo anterior, que el Señor dice, ¿verdad?, en el día postrer te voy a consumir en el infierno. La muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos esto, hermanos? Porque la palabra dice en Mateo capítulo 22 y el verso número 32. Yo creo que usted ya lo recitó de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, nosotros adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Adoramos a un Dios que intercede por nosotros, que nos ve, que cuida de nosotros desde los cielos, y no a alguien que murió y que le estamos dando ese lugar que le pertenece al Señor, mis hermanos. Después de lo que hemos escuchado esta mañana, yo creo que nosotros no podemos seguir practicando o ni siquiera pensando en tales cosas, ni dejar que nuestros hijos lo hagan. Dios te ama y te quiere perdonar y salvar, y la palabra dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8,
y el verso 32. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Te va a hacer libre. Es necesario entonces que haya un arrepentimiento en el corazón si no conoces a Jesús. Que recibas a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu Salvador personal. Dice la palabra también en Hechos, en el capítulo 17 y el verso 30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo, hermanos. Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y si tú escuchas este estudio, ya no eres ignorante. Ahora sabes lo que la palabra del Señor dice y ahora sabes lo que tienes que hacer en tu vida, hermano y hermana y amigo. El Señor te ama y Él quiere sacarte de donde estás, de esas tinieblas, de esa oscuridad, para que puedas venir a su luz. Solamente ven a Cristo Jesús. Y Él dice entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a dar toda la inteligencia, nos va a dar todo el conocimiento, y ya nosotros no vamos a dudar, ni vamos a participar de las cosas que no le agradan a Dios. El Señor bendiga su palabra esta mañana, hermanos y hermanas. Oremos, doblemos rodilla, hermanos, doblemos la rodilla para que cuando llegue el ataque del enemigo, pongámonos la armadura de Dios, estemos listos, preparados para resistirlos en el nombre de Jesús. El Señor bendiga su palabra esta mañana. Nos vemos próximo domingo si el Señor no ha venido antes. Y recuerda, Jesús te ama y Él quiere ser tu Señor. Ven a Jesús. Dios les bendiga.